Explicaremos en esta oportunidad el predimensionamiento exclusivo de muros de corte o placas. En otros videos tenemos ya la explicación sobre el predimensionamiento de losas aligeradas, losas macizas, vigas, columnas, zapatas y vigas de cimentación. En esta oportunidad vamos a realizar el predimensionamiento de muros de corte, según lo que nos indica el libro de Ricardo Oviedo. En primer lugar, vamos a determinar el peso de la edificación a través del metrado de cargas. Seleccionamos el número de pisos que tendrá nuestra edificación. En este caso, 5. Podemos aquí elegir hasta un total de 10 pisos. En este caso, nos quedamos únicamente con 5 pisos. Registramos las alturas de cada uno de los pisos, el peralte de la losa aligerada, en este caso 0.25 metros para todos los pisos. Tenemos sus alturas parciales, como se puede observar aquí en este detalle de la elevación, y una altura total, en este caso, de 15.50 metros. Seguidamente, determinamos el valor de la carga muerta. Necesitamos registrar únicamente las dimensiones o, en todo caso, el área para obtener los pesos de cada uno de los elementos estructurales. El resto de los datos, como se puede observar, el peso, el número de pisos, ya se jala automáticamente. Entonces, para el peso de la losa aligerada, vamos a nuestro plano. Este metrado es de toda la edificación. Entonces, tenemos que considerar todas estas áreas de las losas aligeradas. Como se puede observar, tenemos diferentes áreas de losa aligerada. Entonces registramos directamente las áreas: 21.58 por un total de 4, más 21.59 por un total de 2, más 26.12 por un total de 4, más 26.11 por un total de 2 áreas, tal cual está especificado en este detalle. Bien, tenemos un área total para la losa aligerada de 286.20 metros cuadrados. Es decir, a toda esta área de nuestra edificación le restamos pues las vigas y las columnas. Seguidamente, para el peso del piso terminado, registramos toda esta área menos las dimensiones de las columnas. Asimismo, para el peso de tabiquería fija típica y para el peso de tabiquería fija para el último nivel, serían las mismas áreas. Seguidamente, calculamos los pesos para las vigas en dirección X. Serán las vigas secundarias, las que son de 0.25 por 0.35. Medimos toda la longitud en cada eje y tenemos un total de 5 ejes. Para el peso de las vigas en dirección Y, son las vigas principales, las de 0.25 por 0.50. Sumamos toda la longitud vertical de cada uno de los ejes y lo multiplicamos por un total de 4 ejes. Para el peso de las columnas tenemos 3 tipos de columnas: las columnas tipo 1 de 0.40 por 0.60, que son las centrales; las columnas tipo 2 de 0.30 por 0.60, que son las perimetrales; y las columnas tipo 3, que son de 0.30 por 0.40. Su altura o longitud total será de 15.50 metros. Tenemos 6 tipos de columna 1, 6 tipos de columna 2 y 4 tipos de columna 3. Y el peso de placas, estos valores se jalan de lo que hemos considerado posteriormente. Por ejemplo, aquí estamos considerando 4 placas de 0.15 por 1.40. Tienen la misma longitud o altura de 15.50 metros. Y de esa manera ya hemos obtenido el peso total para la carga muerta. Seguidamente determinamos el peso de la carga viva debido a la sobrecarga típica. En este caso, nuestra edificación tiene el uso de oficinas. Consideramos también la sobrecarga para el último nivel, y si en caso estamos o no considerando peso de tabiquería móvil, ya sea de media altura o de altura completa. En este caso no vamos a considerar peso de tabiquería móvil, simplemente tenemos estos dos valores. Entonces sumamos y tenemos
obtenemos ya el peso total para la carga viva. Bien, es decir, tenemos que realizar el metrado de cargas de toda nuestra edificación. Seguidamente estimamos ya el peso total por sismo. Necesitamos conocer la categoría de la edificación. En este caso, oficinas corresponde a una categoría C, lo cual nos indica la norma que en edificaciones de la categoría C se toma pues el 25% de la carga viva. Entonces, el peso total por sismo será simplemente la suma del peso de la carga muerta más el 25% del peso de la carga viva, teniendo en este caso un valor de 1076.82 toneladas. Bien, seguidamente determinamos la fuerza cortante sísmica haciendo uso de esta formulita. Esta cortante sísmica es igual a Z por U por C por S entre R, que multiplica al peso de servicio que lo acabamos de obtener. Estos valores, como se puede observar, son parámetros sísmicos. Z corresponde al factor zona, en este caso suponiendo que nuestra edificación se ubique en una zona 4, le corresponde un valor de 0.45 según la norma. U viene a ser el factor uso, que depende de la categoría de la edificación, en este caso categoría C, le corresponde un valor de 1. S viene a ser el factor suelo. Tenemos aquí, según nuestra norma, un S0, S1, S2, S3 y S4. Suponiendo que tenemos un S1, le corresponde un valor de 1. TP viene a ser el periodo que define la plataforma del factor C. TL viene a ser el periodo que define el inicio de la zona del factor C con desplazamiento constante. Estos valores nos van a servir para calcular posteriormente el factor de amplificación sísmica, el valor de C. Asimismo, tenemos el factor de reducción de la fuerza sísmica para el eje X, este valor de R. En la dirección X vamos a considerar un sistema dual para el cual le corresponde un valor de R igual a 7, y para la dirección Y vamos a considerar un sistema de pórticos, para lo cual le corresponde un valor de R igual a 8. Bien, seguidamente determinamos el factor de amplificación sísmica, es decir, el valor de C, para ya poder reemplazar en nuestra fórmula y encontrar esta fuerza cortante sísmica. Bien, para determinar este valor de C, en primer lugar necesitamos conocer la altura total de la edificación, en este caso 15.50 metros. Necesitamos conocer el valor de CT, que viene a ser un coeficiente para estimar el periodo fundamental de vibración de un edificio. Este valor de CT puede ser 35, 45 o 60. Veamos qué nos dice la norma. Tiene un valor igual a 60 cuando se trata de edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado duales, de muros estructurales y muros de ductilidad limitada. Estamos en esta opción entonces. Los otros dos valores, como se puede observar, son para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean únicamente pues pórticos, como se puede observar. En este caso entonces seleccionamos el valor de 60 y con ese valor ya podemos determinar el valor de T, simplemente dividiendo HN entre CT. Tenemos un valor para T, es decir, para el periodo fundamental de vibración, igual a 0.258 segundos. Entonces nos indica la norma E030 de concreto armado que cuando este valor de T es menor a TP, el valor de C es igual simplemente a 2.5, que es en el caso en el cual estamos, ¿no? Este valor de T es de 0.258, que es, como se puede observar, menor al valor de TP de 0.40 segundos. Por lo tanto, el valor de C será simplemente igual a 2.50. Bien, y de esa manera entonces ya podemos calcular la fuerza cortante sísmica, simplemente reemplazando todos nuestros datos en esta fórmula y obtenemos un valor en este caso de 173.06 toneladas. Seguidamente determinamos el sistema estructural. Nos indica la norma que cuando se trata de pórticos, pues por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base actúa sobre las columnas de los pórticos. Cuando tenemos un sistema dual, pues la fuerza cortante que toman los muros es mayor que 20% y menor que 70% del cortante en la base del edificio. Y cuando tenemos un sistema de muros estructurales, pues la resistencia sísmica está dada predominantemente por muros estructurales sobre los que actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante en la base. Bien, seguidamente determinamos el área de corte. Haciendo uso de esta fórmula
formulita de la fuerza cortante, despejando el área de corte será igual a la fuerza cortante entre un factor phi por 0.53 por la raíz cuadrada del F'C. Entonces aquí las placas vamos a indicar que tomarán el 60% de la cortante basal, es decir, 60% de este valor de 173.06 toneladas, tenemos 103.84 toneladas, el factor phi que le corresponde para cortante es igual a 0.85, F'C vamos a considerar de 210 kilogramos por centímetro cuadrado y ya podemos calcular el área de corte reemplazando nuestros datos en esta fórmula. Tenemos un área de corte igual a 1.59 metros cuadrados. Esta es una área en planta. Entonces, como el área obtenida es en planta para ambos sentidos, para cada sentido pues le corresponderá el 50%. Entonces, como área de corte para el eje X será el 50% de esta área total, tenemos 0.80 metros cuadrados, al igual que para el otro sentido del eje Y. Bien, seguidamente determinamos el área de los muros de corte. En esta parte vamos a considerar ya las dimensiones que va a tener nuestra placa y cuántas placas tendríamos que considerar en este sentido del eje X para cumplir pues con esta área obtenida. Entonces, suponiendo que quisiéramos considerar únicamente dos placas de las dimensiones de 0.15 por 1.40, vemos que nos indica que debemos aumentar las dimensiones de la placa o en todo caso la cantidad de placas. En este caso, si quisiéramos considerar únicamente dos placas, pues tendríamos que aumentar bastante estas dimensiones, ¿no? Entonces podríamos aumentar la cantidad de placas suponiendo 3 y aquí podemos aumentar también un poco más el espesor, 0.20 por 1.40 vemos que ya cumplimos con el área obtenida. Puede ser entonces considerar 3 placas de 0.20 por 1.40 o en todo caso podemos aumentar una placa más para considerar pues de forma simétrica, ¿no? 2 placas en un lado y 2 placas en el otro lado. Vamos a considerar 4 placas. Aquí ya podemos disminuir el espesor o la longitud de la placa. Suponiendo de 1 metro, vemos que cumplimos, ¿no? Podría ser 4 placas de 0.20 por 1 metro. O en todo caso 4 placas también de 0.15, pero aquí tendríamos que aumentar un poco más esta longitud a 1.20, no cumplimos a 1.30, todavía 1.40 ya cumplimos. Entonces podría ser también esta otra opción, 4 placas de 0.15 por 1.40 metros. De esa manera estaríamos cumpliendo con esta área obtenida. Bien, seguidamente calculamos la relación del área de muros de corte y el área techada, considerando el 100% del cortante estático y considerando el 60% del cortante estático. Seguidamente predimensionamos ya los elementos de borde. Sabemos que se requiere elementos de borde cuando el esfuerzo a compresión máxima es mayor que 0.2 por F'C. Entonces, suponiendo que necesitaríamos considerar elementos de borde, su predimensionamiento es el siguiente. Esta dimensión L se calcula multiplicando 2 veces el espesor de la placa, es decir, en este caso 2 por 0.15 tenemos 0.30 metros o 0.1 por la longitud de la placa, 0.1 por 1.40, 0.14 metros. De estos dos valores nos quedamos con el mayor, obviamente, en este caso sería 0.30 metros. Entonces, nuestra placa, según este detalle, quedaría de la siguiente manera, con elementos de borde de 0.15 por 0.30 en ambos lados y como longitud total pues de la placa, la que hemos dado de 1.40 metros, tal como se puede observar en este detalle. Si en caso no se requieren elementos de borde, pues toda la placa sería de 1.40 metros. Bien, de esa manera entonces podemos predimensionar nuestros muros de corte o placas. Y como indicaba anteriormente, pues estas dimensiones son estimadas. Se perfeccionan ya con el diseño propiamente de nuestros muros de corte. Pero con este predimensionamiento pues ya podemos tener una idea de cuáles vendrían a ser las dimensiones de nuestros elementos estructurales. Bien, eso sería todo con respecto al predimensionamiento de muros de corte o placas. Espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.